¿ya? Y para ello vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a aprender la palabra del Señor. Hoy día tenemos ya programado nuestro sexto tema que está en su material, y el paso 6 tiene que ver con Dios me habla. Dios me habla. Y para ello vamos a desarrollar. Cuando hablamos de Dios me habla, estamos diciendo a través de qué o de qué manera Dios me habla. Y para ello Dios ha utilizado la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el medio por el cual Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Qué es la Biblia? Es Dios mismo hablándote a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Y para ello tenemos que desglosar este tema. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es, según la de Timoteo 3:16, es palabra de Dios. Pero, ¿qué dice al respecto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos está diciendo? Toda la escritura, es decir, toda la Biblia tiene un origen, y ese origen viene de parte de Dios. Es inspirado por Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la pregunta. Y tal vez la otra pregunta sería, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice al respecto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estamos diciendo que la palabra de Dios se diferencia de otros libros. La Biblia es un conjunto. La palabra Biblia viene del griego biblión, que quiere decir conjunto de libros. Es una biblioteca. En otras palabras, nos habla de muchos aspectos. Y eficazmente la Biblia es viva. Es cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Por eso cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, tiene que ver con una palabra que va a edificar nuestra alma, nuestro espíritu, que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Nos va a revelar lo que el Señor quiere en tu vida y en mi vida. Por eso tú y yo, amado hermano, hermana, necesitamos conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios. Dios había inspirado a los hombres, a los escritores. Tenemos 40 escritores entre 1500 a 1600 años de tiempo de escritura, durante 60 generaciones. En 60 generaciones Dios había utilizado personas entre poetas, reyes, pescadores, diferentes autores, diferentes escritores, podemos decir, porque el autor es uno solo, es Dios mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, es decir, la Biblia es de parte de Dios. Y Dios utilizó a los hombres para hablarnos a cada uno de nosotros. Entonces, si la Biblia es palabra de Dios, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Qué finalidad tiene la palabra de Dios para tu vida, para mi vida? El propósito de la Biblia, en primer lugar, tiene que ver con alimentar. Es decir, la Biblia nos alimenta espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebito recién nacido necesita leche, la leche materna. De la misma manera, uno que ha nacido en el Señor necesita la leche, pero más adelante va a comer alimento sólido, y el alimento sólido también le da la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos la Biblia porque es el alimento espiritual, es el alimento para tu nueva vida en Cristo, para tu vida espiritual. Nosotros como seres humanos tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana
y la naturaleza espiritual. La naturaleza humana necesita alimento. Necesitamos comer todos los días para que este cuerpo tenga todas las proteínas, las vitaminas, los nutrientes que necesitamos para vivir físicamente. Es el alimento natural, pero el alimento espiritual tiene que ver con nuestro cuerpo espiritual, con nuestra vida espiritual, con nuestro nacimiento en Cristo como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios necesitamos el alimento espiritual. Y para ello, ese alimento es la Biblia. El alimento que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios. Y tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, es decir, una palabra de Dios no corrompida, una palabra de Dios sana, que te va a ayudar, que te va a beneficiar a ti y a mí. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? En segundo lugar, la palabra de Dios es la guía que tú y yo necesitamos en la vida diaria. Porque la Biblia es el que nos va a guiar a cada uno de nosotros. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la lámpara que tú y yo necesitamos. Si la Biblia no nos guía, ¿quién nos va a guiar? El Espíritu Santo es el guiador, sí, pero a través de la palabra de Dios, para tu vida y mi vida. Así que, reiteramos, número uno, la Biblia nos alimenta. Número dos, la Biblia nos guía. Gloria al Señor. En tercer lugar, la Biblia es la autoridad final en nuestras vidas. La Biblia, palabra de Dios, sí, pero Dios nos está ordenando principios. Nos da promesas, pero también nos da principios. Y los principios están llenos de mandatos. Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11, nos dice de esta manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mire, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo y Silas? Se fueron a Berea y en Berea entraron a la sinagoga de los judíos. La sinagoga era como el templo para escuchar palabra de Dios. Y estos eran nobles que los que estaban en Tesalónica, dice la palabra de Dios. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda disposición, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de los seres humanos, desde los tiempos bíblicos, escudriñaban las escrituras, meditaban en la palabra de Dios. Había disposición de escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia, como palabra de Dios, realmente es la que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a escuchar atentamente. A escuchar, nos va a llevar a escuchar atentamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da vida, nos da fortaleza, nos ayuda a vivir en la vida cotidiana. Es la autoridad máxima para el Hijo de Dios. En cuarto lugar, la Biblia nos ayuda a no pecar. No tenemos por qué pecar, no tenemos por qué cometer errores o horrores. La palabra de Dios como propósito es que te ayuda a caminar en santidad. ¿Qué dice el Salmo 119, 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es el manual de la vida y te lleva a caminar en santidad y te lleva a caminar como Dios quiere. Si tú eres revelado por la palabra de Dios, si la palabra de Dios se llena en tu vida, por lo tanto, tú vas a ser un siervo, una sierva que no va a querer pecar. ¿Por qué? Porque la Biblia te va a dirigir, la Biblia te va a direccionar. Tu pensar, tu hablar, tu sentir será la palabra de Dios. La palabra de Dios se hará realidad en tu mente y en tu corazón, en tu vida cotidiana. Y te va a indicar, te va a guiar, te va a ayudar a no pecar, a no fallar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estará en tu mente retenida. Por ejemplo, si tú necesitas de Dios, necesitas ayuda de Dios, y si tú has leído la Biblia, automáticamente la palabra de Dios va a retumbar en tu mente. Por ejemplo, tú estás triste, la Biblia que te dirá en tu mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Tal vez te sientes afligido y la Biblia te va a recordar, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, la palabra de Dios va a retumbar en tu mente y te va a ayudar a caminar en rectitud. Entonces, podemos decir como propósito, la palabra de Dios, sinceramente, nos va a ayudar a crecer, ¿no? Te va a ayudar a crecer espiritualmente. No solo te va a alimentar, sino vas a crecer. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice de esta manera, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia de tapa a tapa, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra inspirada, inspirada por Dios. Es Dios mismo hablándote a ti y a mí. Y tiene una finalidad esta palabra de Dios. Tiene un propósito esta palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios te enseña. No se enseña. Si algo no sabemos, la palabra de Dios es apto para enseñar. Para conocer principios, para conocer verdades, para conocer promesas. La Biblia te enseña. La Biblia te redarguye, útil para redarguir. Y redarguir tiene que ver con contraponer. La palabra redarguir quiere decir contraposición. Es decir, se opone a tu posición. Contrapone tu posición. Tú dices, es blanco, pero cuando lees la Biblia te dice, no, es negro. O tú dices, es rojo, y cuando lees la Biblia te dice, es blanco. La Biblia contrapone tu posición humana, contrapone tu posición humanista, positivista. Tú puedes pensar, creer muchas cosas, puedes querer opinar muchas cosas, pero cuando lees la Biblia corrige tu posición, es decir, modifica tu posición a una verdad absoluta, a una verdad correcta de parte de Dios. La Biblia, por lo tanto, es útil para corregir. La Biblia te corrige. Algo te has equivocado, has cometido alguna falta, alguna equivocación, no sabías por qué lo hiciste, pero cuando lees la Biblia te corrige y te dice, no es así, así, de esta manera debe ser. Qué tremendo la palabra de Dios. La palabra de Dios te instruye en justicia, útil para instruirte en justicia. Te prepara. Es como un soldado cuando una persona va al servicio militar y ahí se constituye en soldado y como soldado comienza a ser instruido por su capitán, por su sargento. Le instruye para la guerra. Le instruye en cómo debe formar, cómo debe caminar, cómo debe alzar las armas, cómo debe enfrentar al enemigo. El soldado en el servicio militar es instruido para la guerra, para defender a su patria. En el caso de la Biblia, nos instruye para justicia, para caminar en justicia, para ser un hombre correcto, una mujer correcta. Por eso el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te enseña para toda buena obra. Te corrige para toda buena obra. Te redarguye para toda buena obra. Te instruye para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de la Biblia. Así que la Biblia es un libro donde está palabra de Dios, donde Dios te está hablando para enseñarte, redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia, con la única finalidad de que seas un hombre perfecto, seas un hijo de Dios preparado para toda buena obra. Así que hoy hemos aprendido este tema, el sexto paso, Dios le habla.